Okay. San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Poniéndonos un poquito nada más en el contexto histórico, en la línea de tiempo. Esto es después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Sí? Días después, un par de días después de su muerte, de su resurrección, se da esta situación y esta conversación. Y hay un punto ahí que me llama la atención y quisiera compartirlo. Dice, he aquí dos de ellos, se refiere a algunos de sus discípulos, de los seguidores de Jesús. He aquí dos de ellos iban el mismo día de la resurrección de Jesús a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, dice esta traducción. Otra traducción dice, sus ojos no podían reconocerle. Otra traducción dice, algo les impedía reconocerle. Depende de la traducción que tengas. Y ellos no lo conocieran. Verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Hasta ahí, palabra de Dios. Bien, dos de ellos que se alejaban de Jerusalén, dos de ellos que hablaban de la tragedia, de todo lo que podían recordar, porque fueron cercanos al Señor Jesús, porque de alguna manera convivieron con ellos, porque de alguna forma conocieron su palabra, y el Señor Jesús fue puntual en anunciar lo que habría de acontecer. Esto no debía ser sorpresa, fue sorpresa, pero no tenía por qué ser sorpresa. De alguna forma estuvo presente con ellos y de alguna manera les preparó, o al menos intentó prepararlos. Sin embargo, ya en la práctica, lo cierto es que a la hora de recordaron la tragedia. A la hora de hablar, cuando tú ves lo que ellos estaban hablando y lo que ellos estaban discutiendo, hablan de sentencia, hablan de muerte, hablan de crucifixión. Podían recordar otros momentos y podían recordar, vaya, para ese momento ya habían tenido noticias de la resurrección. Y sin embargo, la resurrección no ocupa un espacio en su mente. Sabían que había de acontecer. Se les dijo que había de acontecer, y cuando finalmente sucede lo que les dijeron que había de suceder, en el momento de recordar, deciden recordar, y allí es donde yo digo que de pronto puede ser muy recurrente, porque de igual forma nosotros hemos recibido palabra de Dios, de igual manera hemos recibido promesa de Dios, de alguna manera hemos tenido ese acercamiento, y de alguna forma podemos ser fortalecidos.
y pudiéramos evitar caer en discusiones. Sin embargo, a veces caen las discusiones. Y bueno, el Señor Jesús se acerca a ellos en ese momento que hablan de tragedia, en ese momento que hablan de pérdida, en ese momento que no hablan las enseñanzas de Jesús, en ese momento que pudiéramos hablar de discusión. Jesús se acerca a ellos y caminó con ellos y no le reconocen. Y eso me llama mucho la atención. Se puede caminar con Jesús y no reconocerle. Puedes caminar, puedes tener, y mira, no sé, hoy en nuestro momento me puede decir, bueno, es que hoy es diferente. Sí, cierto, hoy es diferente, y podemos no contar con la presencia física del Señor Jesús, pero sí con su palabra, y sí con su espíritu. Y el Señor Jesús también dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y esa es palabra para nosotros. Hoy por hoy, para nosotros, Él está potencialmente con nosotros a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de su presencia. El Señor Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. No somos huérfanos, no somos dejados de Dios, aunque pudiéramos sentirnos así. Vaya, ellos tampoco lo eran y se sentían dejados de Dios. Ese alejarse de Jerusalén y esa manera de traer a su mente y de hablar de lo que tiene que ver con la pérdida y no con lo que tiene que ver con la ganancia. Dice la expresión, sus ojos estaban velados, así lo tradujo Reina Valera, pero otras expresiones, sus ojos no podían reconocerle. Había algo ahí, esa palabra que se utilizó o que se tradujo como velar, el krateo, es una palabra en griego, es agarrar fuertemente, aferrarse fuertemente. Es la palabra que se utilizó. Sus ojos estaban aferrados fuertemente a algo. Vaya, su pensamiento estaba aferrado fuertemente a algo. Yo no sé si tú lo veas, pero si tú tomas con fuerza algo, pudieran poner frente a ti algo y... pues espérame, tienes que soltar. Y en ese sentido a veces tenemos que soltar pensamientos, a veces tenemos que soltar ideas. ¿Qué estaban aferrados ellos? Bueno, pues lo puedes leer ahí. Muerte, crucifixión, pérdida. En algún momento se les presenta el mensaje de la resurrección, pero no los determina. Y en algún momento llega y se les habla de resurrección, se les habla de vida, se les habla de cómo están cumpliéndose las promesas de Dios delante de ellos. Como las promesas de Dios se cumplen puntualmente delante de nosotros. Hoy el día de ayer fuimos guardados, y antier fuimos guardados, y no hemos tenido falta de ningún bien, y podemos aferrarnos a su promesa. Pero podemos aferrarnos a lo negativo, si quieres verlo así. Sus ojos velados dicen ellos, es que nosotros esperábamos. Bueno, sí es cierto, es lo que tú esperabas. Nosotros esperábamos, dice la expresión, nosotros esperamos la redención, nosotros esperamos el rescate. Bueno, es que el rescate ocurrió, no ocurrió en la forma que tú querías que ocurriera. De alguna forma seguían ellos aferrados a esa libertad temporal. Ellos querían un rey temporal, un rey que llegara y se sentara en el trono de Herodes, un rey que llegara y se sentara en el trono de Pilato. Pues no le correspondía ocupar el trono de Herodes, el trono de Pilato, ni aún el trono del César. Vine a reinar en el corazón, vine a reinar en mi casa. Y ellos siguen aferrados, es que nosotros esperábamos. Y ahí, bueno, a veces es una constante, porque nosotros esperamos y nosotros esperamos lo que nos imaginamos. En nuestra propia cabeza construimos, ahorita lo decíamos, cuéntale tus planes. Bueno, entonces, ¿qué se trata? No hacer planes, no, haz planes con Dios. Que sea Él el que inspire y determine la construcción de los planes, no lejos de Él. No, hago mi vida y se la presento. Y a veces hacemos eso, hago mi vida, hago mis proyectos. Señor, aquí están, bendícelos. Pues son los tuyos, quieres que los endose y que suceda lo que tú quieres que suceda. Y ya les he dicho, fe no es creer que Él va a hacer lo que yo quiero que suceda. Fe no es creer mucho, fe es dependencia. Es que tiene esos personajes en medio de la acción, si me permites decirlo, y también así, y sin embargo alejándose de. Y aún así Dios se manifiesta y de alguna manera Jesús llega a caminar con ellos como su presencia llega con nosotros, porque la presencia de Dios está con nosotros. Puedes reconocerla, puedes no reconocerla, pero ahí está. Y sin embargo, nosotros esperábamos, de alguna manera aferrados fuertemente, adheridos fuertemente a una forma de creer, una forma de pensar. Y esa forma de pensar les impide reconocer la presencia de Dios allí. Oye, tenemos tiempo reuniéndonos y hemos escuchado palabra de Dios entre todos nosotros, porque no es algo que fluya de una sola persona, de diferentes versiones, traducciones de la Biblia, y de alguna manera basado en experiencias y en testimonio de cada uno, nos escuchamos y nos fortalecemos unos a otros. Y yo puedo reconocer, oye, esa es palabra de Dios.
Es palabra de Dios que llega a mi vida, de verdad te lo comparto. Yo he habido días que vengo con alguna situación, alguna inquietud y surge una respuesta. Mira, ya, finalmente llegó, ya entendí, es por aquí, ya entendí. Pero puedo estar aferrado fuertemente a mi tristeza, aferrado fuertemente a mi depresión, aferrado fuertemente a mi mala noticia, como ellos estaban aferrados ahí. Si tú ves sentencia, muerte, crucifixión, entrega, tú estás hablando de eso. Y no es la ley de la atracción, no, de verdad, yo leí la ley de la generación. Pues es lo que estás generando. ¿Por qué ellos lo estaban generando? Ya les habían traído una nueva noticia, ya habían traído buena noticia. Lo que el Señor Jesús dijo que iba a suceder, sucedió. Y fueron otros a ver la tumba y les dicen, la tumba está vacía. Sin embargo, no hay un momento en el que ellos se sientan felices, hasta que llega la comunión. Y ahí es a donde yo finalmente quiero llegar. Porque en el momento de la comunión, en el momento que están delante del Señor Jesús, porque aun cuando el Señor Jesús les llama la atención, le dice, tardos para creer. Te tardaste en creer. Y esa expresión es fuerte. Y bueno, yo me permitiría tomar esa pregunta y ponerla en la mesa. ¿Qué tanto tardas en creer o qué velocidad vas a creer? Porque a veces el cambio va a iniciar en el momento que tú empieces a creer. Puedes tener una idea y tenerla presente, ¿no? Y a veces pasan los años, no sé, terminaste secundaria, terminaste universidad, no sé, terminaste y dices, no, sí, yo debí de haber leído mucho, así lo sabías, no más que no lo creíste, porque saber y creer son cosas muy diferentes. Saber es tener información y está ahí. Yo sé que es importante que, no sé, salga a caminar, yo sé que es importante que me reúna, yo lo sé, pero no lo haces. Tenemos que trasladar al creer. Ahora lo creo, antes lo sabía, pero ahora lo creo. Cuando lo crees ya lo pones en práctica. Ya determina. Y les dice el Señor Jesús, tardos para creer. Se están tardando en creer. La información ahí está, pero siguen sin creerla. Y entre más nos tardemos en creer, más tiempo va a durar, más tiempo va a pasar nuestro padecimiento. Es en el momento de la comunión, y eso es lo que me llama la atención, y finalmente realmente es a donde yo quiero llegar, es en el momento de compartir el pan. Mira, caminó con ellos, no le reconocieron. Les revela la palabra de Dios y no le reconocieron. Les recuerda lo que vivieron y no le reconocieron. Y ellos dicen, mientras hablaba, ardía nuestro corazón. O sea, mientras hablaba algo de nosotros, sin embargo, seguían aferrados fuertemente a su idea. Y lo curioso es que es en la sencillez, en el partimiento del pan, en el momento que se queda a cenar con ellos, a tener comunión con ellos, y en el momento que parte el pan, en ese momento le reconocen. En el momento de la comunión. Jesús fue conocido porque se sentaba a comer, a tener comunión, a compartir tiempo. Fue señalado, no fue criticado, porque si yo dijera qué apodo le pusieron en su momento, la Biblia dice que en algún momento le apodaron el comelón. Ese comelón. Porque era de los que se sentaba a comer. Un personaje, una mujer escribe un libro, no tengo ahorita el nombre en la mente, pero escribe un libro que titula El poder de comer en familia. Observó un grupo de estudiantes en una universidad de Estados Unidos y observa algunas características y nota que algunos están en depresión, algunos están en drogas, algunos están en adicciones y algunos no. Y busca, dejando la religión de lado, busca ver características de cómo viven y qué características tenían esos muchachos que no tenían esa práctica de adicciones. Y descubrió que eran jóvenes que tenían por costumbre comer en familia, sentarse en la mesa en familia. Algo tan sencillo como eso. Comían 4 a 5 veces en familia. Y surge la recomendación, siéntate a comer, nada más siéntate a comer. No es con los audífonos, no es con el celular por un lado, no es con la tele y vemos una película mientras comemos. No, vamos a comer en familia y vamos a permitir que en esa comunión surja algo. Bueno, eso es lo que pasa ahí con el Señor Jesús. Mientras fue palabra, pues sí, es palabra y arde en nuestro corazón, pero no cae ese velo, siguen aferrados a sus pensamientos. Pero en el momento que parte el pan, dice la expresión, una palabra del Señor Jesús en la última cena es, hagan esto en memoria de mí. La Santa Cena era una Santa Cena, era una cena. Hoy lo que menos tiene cena. Es algo bonito, es una liturgia muy bonita, un recordatorio muy bonito de algo que debemos hacer. El sentarnos a tener comunión. Sí, existe la idea de Dios está en todas partes, ahí se ven. Pues Dios está en todas partes, para la comunión no. Y su palabra está en todos lados, para la comunión no.
Yo puedo bailarme y cenar solo y creer que Dios esté conmigo y probablemente lo esté, pero la comunión, la orientación, la información que llega, la palabra de Dios que llega en esto es algo que nos podemos perder. En algún momento sustituimos, ten aquí este libro y ya me voy. Es que ningún libro va a sustituir nuestra presencia. Y en el momento que compartieron el pan, fueron abiertos sus ojos. Vaya, la comunión es importante y determinante para que nuestros ojos sean libres o para que nuestra forma de pensar pudiéramos renunciar a ella. Podemos vivir aferrados a una forma de pensamiento y creer que estamos en lo correcto y no reconocer la misma presencia de Dios delante de nosotros y seguir ahí. Y esto, te repito, esto es fuerte, porque a veces pensamos que si tuviéramos visión, si el cielo se abriera, si un ángel estuviera delante de nosotros, bueno, es que ya ocurrió y sin embargo no determinó. A veces estamos esperando determinados milagros. No, no es cierto. Su palabra es suficiente y en medida que nos permitamos, tener comunión. A veces en ese alejamiento, en ese aislamiento, solamente estoy reciclando y dándole vueltas a mis propios pensamientos. Yo no sé si sepas, pero el agua, por más purificada que esté, ponla en un barril y déjala en un barril y déjala ahí algunas semanas, va a perder propiedades. Se va a echar a perder. ¿Por qué? Se contaminó. Bueno, es que tiene que ingresar, tiene que entrar, tiene que fluir. Y aquí tienes estos personajes fuertemente adheridos, velados, fuertemente adheridos a sus propios pensamientos. Hasta que llega. Y mira, aún caminaron con Jesús y no le reconocieron. Voy a ir a la iglesia y está la presencia de Dios al templo, como le quieras llamar, y el pastor, el sacerdote, decir algo y pues, es palabra de Dios y hasta que nos permitimos tener comunión. Y ahí es donde a veces bajamos la guardia y ahí es donde lo que tú tienes me lo compartes y permito que sea parte de mí. Y entonces, dice la expresión, fueron abiertos sus ojos y entonces le reconocieron. Y ahora sí, ya hay un cambio de vida. Si tú continúas leyendo el texto, se modificó y regresan a Jerusalén. En fin, una serie de cosas que suceden ahí. Y bueno, pues nos dejan un mensaje. Hay que permitirnos la comunión. Hay que procurarnos, hay que buscarnos, hay que escucharnos, creyendo que Dios de alguna manera va a hablar y va a traer palabra y fortaleza. Y va a hacer la diferencia. Si yo lo dejara en una sola expresión, la comunión nos abre los ojos. Claro, la comunión con Dios a través de sus hijos. La comunión con la persona equivocada, pues, por supuesto que me va a confundir. Mientras fue algo entre ellos, pues solamente fue confusión y discusión y pleito. Y no reconocer. Pero cuando Él toma el pan y lo bendice y lo parte y les da, esto es cuando permitimos que no sean mis propios pensamientos, sino que sea la palabra de Dios fresca que llega a nuestra vida, entonces nuestros ojos son abiertos. Se puede, y lo voy a repetir, se puede caminar al lado de Dios y no reconocerle. Se puede caminar al lado de Jesús y no reconocerlo. Y es que cuando estamos ensimismados en nuestra propia tristeza, nuestra propia depresión, nuestra propia formas, es que nadie va a poder, es que no lo voy a lograr, y es que no esto, mira, están velados tus ojos, ahí está, y está aquí al lado, y no, dispuesto a ayudarte, dispuesto a hacer la diferencia, y sin embargo, no va a suceder, hasta que no permites, hasta que no te sientas. Y en la comunión ocurrió ese milagro. Si ellos no hubieran insistido, porque ellos son los que le insisten de alguna forma, y no, ándale, ya me voy, ándale, bate. Se fue ahí. Y ya. Procuremos la comunión. Procura la comunión. Siéntate en la casa, que no llegue el momento que nos perdamos el momento de tener comunión, el momento de hacer una oración. Yo les he dicho que no oramos por los alimentos, oramos en los alimentos. Y en algún momento convertimos la oración por los alimentos. ¿Y qué les vas a orar a los alimentos? ¿El pollo? ¿Qué vas a hacer por el pollo? Ya se murió, ni modo que le digas que el pollo se levante y camine, ¿no? Pues ya, Señor, lo que pudiste haber hecho por el pollo, ya lo hiciste. El pollo ya ahora es alimento. Vamos a orar por la zanahoria. ¿Para que qué?
perdón, no quiero hacer una crítica fuerte, pero a veces tenemos la costumbre de orar por los alimentos. Los alimentos no tienen alma, no tienen vida, son alimentos. ¿Por qué la desconfianza? Que me hagan bien. Ay, espérate, los cocinó tu mamá, como que, pues ni modo, ¿por qué la desconfianza, no? Déjalo para cuando andes allá, porque llegas a los carros de triciclo, a los tacos de triciclo, bueno, y échale oración, ¿verdad? Porque ahí te encargo, ¿no? Pero no. Jesús nos dijo que oráramos por los alimentos. Oramos en los alimentos. Es un momento donde hacemos una oración, es un momento de la comunión. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Gracias por mi madre, gracias por todo lo que nos has concedido. Gracias por tu vida, gracias por tus enseñanzas. Miren, quiero compartirles así muy rápido. No se trata de distraernos, pero parte de la comida, Hoy, fíjense que el día de hoy, fíjense que leí, claro, está leyendo la Biblia. Claro, estás en oración. Hoy quiero compartirles algo. Fíjense que el día de hoy, de alguna forma, Dios nos libró. Oye, ¿cómo que fue tu vida? Entonces, oramos en los alimentos. No oramos por los alimentos. De verdad. Son oraciones desperdiciadas. Porque en algún momento se vuelve la misma frase, la misma expresión. Señor, gracias por los alimentos. Me dice lo que nos ha dado, lo que nos ha dado. Amén. Y en la tarde otra vez, y en la tarde otra vez, 3 veces al día, 7 días de la semana, 365 días del año, y siempre orando por los alimentos y no orando por mi esposa, no orando por mis hijos, o no orando con mis hijos. Vamos a orar, mira, ahora tú dirige esta oración, no sé orar, pues claro, es la primera vez, pero mira, haz tú la oración, pide por mí, y le pides a tu hijo, pídele por mí, pídele a Dios que nos guarde, que no nos falte el trabajo, y que no falte la fuerza para el trabajo, y que no falte la sabiduría, ándale, pide la oración, haz tú la oración, y ya. Y en el momento de la comunión, nuestros ojos son abiertos. Es la oportunidad para que nuestros ojos sean abiertos. Y eso fue lo que ocurrió. Mientras no se sentaron a la mesa a compartir el pan, fue una serie de discusiones pero en el momento que hubo comunión, y ahí es donde podemos repetirlo, que cada que tengamos oportunidad de sentarnos a la mesa sea un momento para aclarar dudas. Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Qué fue? Hoy, ¿cómo va el negocio? ¿Cómo va la empresa? Hoy, ¿en qué quedó tu hermana? Hoy, tu amigo. Tienes un amigo, ¿verdad? Porque tienes un compañero. ¿Qué fue de él? Oye, hasta el perro del amigo es importante en un momento. Porque si es importante para ti, es importante para ti. Y ahí es donde la familia se construye y la familia crece. Grandes cosas han pasado en esta mesa a través de la comunidad. Y grandes cosas habrán de pasar en nuestra mesa. Pero que no suceda que aquí sí y de pronto en casa no. Es que le gusta cenar en su cuarto. Es que le gusta cenar frente a la tele. Es que tiene mucha tarea. Sí, no le gusta. Entonces a tu cuarto, órale, todos a tu cuarto. Aquí, vamos, todos aquí contigo. Mientras haces la tarea te ayudamos. Pero la comunión es algo que se procura. Porque a través de la comunión en algún momento hubo alguien que pudo reconocer a Jesús. Ahí está, una expresión, algo que ocurrió y una invitación a que procuremos la comunión, que procuremos algo tan sencillo. Mira, nunca he tenido que hacer una comida elegante, nunca he tenido que hacer nada caro, el alimento más básico, si quieres verlo así, pero con alegría y con sencillez de corazón, y en familia, y orando en los alimentos, orando, oraciones en los alimentos. Y a veces por los alimentos. Te la dejo de reflexión.